Perfecto, maestro. Su clase está en él. Ya Muy está. bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Se ve, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces nos toca hoy día como primera clase desarrollar el tema de la patología hipotálamo hipofisaria. Ustedes saben muy bien que desde el punto de vista tanto estructural como funcional, el hipotálamo y la hipófisis constituyen una unidad. Eh, pero evidentemente vamos a desglosarla en algún momento. Desde el punto de vista estructural, ustedes ven que hay núcleos como el supraóptico y paraventricular que se encuentran en el hipotálamo y que a través de sus cilindros ejes llevan sus secreciones, la vasopresina, la oxitocina, a la neurohipófisis o postneurohipófisis. Y hay otros núcleos también que son los que producen las hormonas hipotalámicas y que tienen que, para llegar a la anterohipófisis, tienen que vertir primero sus secreciones junto a los vasos sanguíneos correspondientes a la arteria hipofisaria superior y a través de ello van a llegar a la hipófisis. Entonces, tenemos que primero reconocer que existe una relación tanto estructural como funcional de la hipotálamo y la hipófisis. Las hormonas hipotalámicas, fundamentalmente, como ya he señalado, son la vasopresina y la oxitocina, pero además en estos núcleos hipotalámicos se produce la hormona liberadora de corticotropina, o sea, de las ACTH, la hormona liberadora de tirotropina, que es la TSH, la hormona liberadora de las gonadotropinas, tanto la hormona luteinizante como la folículo estimulante, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, que es una hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento de somatotropina, y en relación a la producción de la prolactina, tenemos que considerar a la dopamina como un frenador de la secreción y se concibe, aunque no se ha demostrado muy claramente, la existencia de un factor inhibidor de la prolactina, pero fundamentalmente existe una relación con la dopamina. Y es bueno resaltar en este momento que la prolactina es la única hormona de la hipófisis que está bajo una inhibición permanente. O sea, la relación hipotálamo-hipofisaria a través del tallo pituitario, llegando a la hipófisis, determina fundamentalmente una inhibición de la prolactina, cuando más bien se produce una interrupción en la relación entre el hipotálamo y la hipófisis, más bien se va a secretar, por el contrario, una mayor cantidad de prolactina. Vamos ahora a circunscribirnos a la patología hipotalámica, donde como factores patológicos están en primer lugar los tumores de la región hipotalámica, como por ejemplo el hamartoma del tubercinerium, o de estructuras vecinas y aún también estructuras vecinas como el cráneo faringioma, que es un quiste congénito, el pinealoma, o también puede ser una metástasis, como por ejemplo un carcinoma de mama. En segundo lugar, están los procesos inflamatorios, llámese infecciosos o de otra naturaleza. En tercer lugar, los traumatismos, ya sean accidentales o quirúrgicos. Cuando se hace alguna intervención de esa zona puede traumatizarse. Ciertamente cuando existen tumores se trata de extraer el tumor lo más que se pueda, pero también puede tomarse tejido hipotalámico normal. Pueden haber alteraciones vasculares, procesos degenerativos, granulomas, ya sea específicos o no específicos. Y finalmente hay un grupo de
condiciones en las cuales la alteración hipotalámica, llámese de hiperfunción o de hipofunción, no se puede demostrar que existe una lesión orgánica evidenciable por los métodos convencionales de estudio, y por eso se llaman de carácter idiopático. ¿Cuáles son las enfermedades neuroendocrinas más importantes? Nos vamos a ocupar de la diabetes insípida, de la secreción inapropiada de vasopresina, que es un término para señalar que hay una acción, ya sea por secreción incrementada de vasopresina o porque hay un incremento de su actividad funcional. A esto se llama secreción inapropiada de vasopresina, o sea, prácticamente como una hiperfunción de la producción de vasopresina. Vamos a ocuparnos de la pubertad precoz genuina, o sea, aquella pubertad que se suscita por un estímulo que viene del hipotálamo, estimula la hipófisis y luego de esto ciertamente estimula a las gonadas si aparece la pubertad. Para diferenciarla de la pseudopubertad, que es una producción generalmente directa de las hormonas sexuales, sean de origen suprarrenal o de origen genital. No vamos a hablar sobre la anorexia nerviosa porque es en realidad una condición muy poco frecuente que se presenta generalmente en personas del sexo femenino y particularmente algo después de la pubertad, que puede llegar inclusive a producir condiciones severas que llegan hasta la muerte, pero es una condición particularmente poco frecuente. ¿Cuáles son los síndromes neuroendocrinos, o sea, hipotálamo hipofisarios? Tenemos que desglosarlos, aquellos en los cuales hay una hipofunción hipotálamo hipofisaria, de aquellos en los cuales hay una hiperfunción. Cuando hay una hipofunción hipotálamo hipofisaria correspondiente a la secreción de la somatotropina, tenemos dos condiciones singulares: el enanismo idiopático, que es el más frecuente, y vean, hay un cuadro psicosomático llamado de deprivación afectiva que puede afectar el crecimiento normal de los niños. Cuando hay una deficiencia de la tirotropina, se produce el llamado hipotiroidismo terciario, para diferenciarlo del secundario, que tiene un origen en la hipófisis, y el primario, cuando es una alteración que se inicia en la tiroides propiamente tal. Lo mismo, la hipofunción de gonadotropinas, hay varios síndromes, hay el llamado hipogonadismo hipotalámico congénito, que tiene dos variantes. Uno es el síndrome de Kallmann, que cursa con anosmia, y el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, que es lo mismo, pero sin tener al mismo tiempo la hiposmia o anosmia. La pubertad tardía, pues es una pubertad que se presenta posteriormente a la edad en que debería haberse presentado, y hay algunas condiciones no frecuentes de deficiencia selectiva de FSH. Una deficiencia de prolactina se presenta sustancialmente o es evidente durante el puerperio, cuando hay una lactancia deficiente, o sea, no hay secreción de leche materna inmediatamente después del parto. Ese es, digamos, el momento en que se puede hacer evidente un déficit de la secreción de prolactina. Y finalmente, la insuficiencia suprarrenal terciaria, o sea, una insuficiencia de las suprarrenales que tiene su origen en el hipotálamo por una falta de secreción de la hormona liberadora
de corticotrofina, o sea, de la ACTH. En cuanto a los síndromes de hiperfunción hipotálamo hipofisaria, tenemos la acromegalia, el gigantismo cerebral, cuando hay una secreción incrementada de la hormona liberadora de corticotrofina, la enfermedad de Cushing, y en cuanto a la prolactina incrementada, nos referimos sustancialmente a la hiperprolactinemia secundaria o funcional, que la vamos a ver más tarde con mayor detalle. Ahora, en relación a la etiología de la diabetes insípida, tenemos que distinguir dos niveles en los cuales se puede alterar la secreción o acción de la vasopresina. Una es cuando evidentemente hay una deficiencia de la secreción de vasopresina, que puede ser ya sea primaria o puede ser secundaria. Primaria se ha podido describir en una forma idiopática no familiar, una forma hereditaria dominante, una forma recesiva ligada al sexo, y también una diabetes insípida que se asocia a diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. Y secundaria se refiere pues a aquellos casos en los cuales hay evidentemente un daño estructural hipotalámico que lleva a la disminución de la secreción de vasopresina y por lo tanto el desarrollo de una diabetes insípida. Entre ellos, por ejemplo, la cirugía del área hipotálamo hipofisaria, los tumores hipotalámicos, los tumores hipofisarios con expansión supracelular, los traumatismos cráneoencefálicos, el síndrome de Sheehan, que es un trastorno vascular, el craniofaringioma, que es un quiste congénito, que puede evidentemente comprimir el hipotálamo y por lo tanto traer como consecuencia una disminución de la vasopresina, o tumores metastásicos, llámese de mama o bronquiales, infecciones específicas y no específicas, y finalmente tumores vecinos del área, como por ejemplo del quiasma óptico, el pinealoma, el glioma, infiltraciones de carácter leucémico o sarcoidosis, el granuloma eosinofílico, la enfermedad Hanschüller-Christian, y hay una situación transitoria en algunos casos de embarazos en los cuales hay una inactivación enzimática de la vasopresina. Pero el otro nivel, o sea, ya no de carácter hipotálamo hipofisario, donde puede haber una diabetes insípida, es a nivel renal, en la cual evidentemente los diferentes para poder ejercitar su acción, la vasopresina necesita de receptores. Y entonces puede haber ausencia de receptores o una mala funcionamiento de los receptores. Hay una forma primaria, se ha descrito muy pocos casos, de carácter hereditario, recesiva ligada al sexo, en la sickle cell anemia y en la nefroptisis. Y una causa secundaria porque hay una alteración de la funcionalidad de los receptores de vasopresina, como se suele producir en la hipercalcemia, en la hipopotasemia, en la nefropatía obstructiva, en la nefritis crónica, en la nefropatía gotosa, en la oclusión unilateral de la arteria renal, en la necrosis tubular aguda, infiltración parenquimal con paraproteínas como en el mieloma o la amiloidosis. También puede tener un efecto similar de limitación de la función de los receptores, la administración de algunos fármacos como el litio, analgésicos, el de metilclortetraciclina, el metoxifloreno. Entonces, estas son pues las diferentes causas que pueden llevar a la diabetes insípida. Y clínicamente, ¿cómo se caracteriza?
En primer lugar, porque hay una poliuria generalmente mayor de 5 litros, en cambio en otras formas de poliuria, como en la diabetes mellitus, por ejemplo, no suele ser una poliuria tan excesiva, es diurna y nocturna. La orina es de muy baja densidad, es casi como si se miccionara agua. Es curioso que es de aparición brusca, puede el paciente señalar el día y la hora en que comenzó, generalmente no tiene antecedente familiar y se acompaña ciertamente de polidipsia por la pérdida de agua que tiene el paciente y de manifestaciones de las condiciones patológicas que han llevado a la producción de esta diabetes insípida. La forma más rápida y directa es el diagnóstico clínico, o sea, el hecho de demostrar de que hay una poliuria con una orina de muy baja densidad puede ser suficiente. Sin embargo, en algunos casos que están en el límite, puede realizarse la llamada prueba de restricción de agua, que consiste en restringir durante varias horas el agua. Y en la diabetes insípido, el paciente sigue con la poliuria, en cambio aquel que no tiene, sino por ejemplo en la llamada polidipsia compulsiva, en la cual los pacientes beben agua en forma compulsiva, la restricción de agua determina una elevación de la densidad del líquido extracelular y una modificación en el volumen de la micción. El tratamiento de la diabetes insípida fundamentalmente se lleva a cabo con un tratamiento con acetato de desmopresina, que viene a ser un medicamento huérfano. ¿Y qué cosa es un medicamento huérfano? Es un medicamento que no lo encontramos en cualquier farmacia y que hay que importarlo. Entonces, este acetato de desmopresina es uno de los medicamentos más, diría yo, apropiados para poder normalizar esa diuresis excesiva y se la administra en dosis de 5-20 microgramas en spray nasal 1 o 2 veces al día. También anteriormente al desarrollo del acetato de desmopresina se ha utilizado y se puede seguir utilizando una solución oleosa de tanato de pitresín que se administra de acuerdo a la respuesta entre dosis de 2,5 a 5 unidades por vía intramuscular. Y también hay un medicamento que tiene carácter neuroanalgésico, que es la carbamazepina, que ha demostrado tener un efecto antidiurético, el cual se puede emplear en dosis que van de 100 a 600 miligramos diarios. Bueno, ya les dije que la secreción inapropiada de vasopresina es una condición en la cual existe una secreción incrementada, absoluta o relativa de vasopresina con una retención anormal de agua. Eso determina una disminución de la osmolalidad del líquido extracelular por dilución de los solutos y al mismo tiempo se acompaña de pérdida renal de sodio en personas que tienen función renal y suprarrenal normales. Este cuadro se diagnostica fundamentalmente por los antecedentes patológicos y sobre todo por la determinación de la natremia, que suele ser inferior a 120 miliequivalentes por litro. Suele presentarse en forma gradual, anorexia, náuseas, vómitos, irritabilidad neurológica, cefalea, confusión mental, cambios de la personalidad, hiperreflexia osteotendinosa, debilidad muscular, manifestaciones parálisis vulvar o pseudovulvar. Y en las últimas condiciones, cuando evidentemente esta natremia disminuye aún más,
pueden aparecer crisis convulsivas y muerte en caso de no ser tratada. El tratamiento más apropiado consiste, en primer lugar, en la restricción de la administración de agua, que es la medida terapéutica de primera línea. Pero al mismo tiempo, dependiendo de la respuesta, puede administrarse suero salina hipertónico o se puede hacer uso de un corticoide que es la 9-alfa-fluorhidrocortisona, que es un corticoide que tiene un efecto de poder retener el sodio. Se administra en dosis de 0,1 miligramos 1 a 4 veces al día, de acuerdo a cuál es la respuesta terapéutica. ¿Cuál es la etiología de la secreción inapropiada de vasopresina? Una de las causas importantes es la secreción ectópica de vasopresina, es decir, la secreción de esta hormona hipotalámica en un sitio que no es el hipotálamo. Por ejemplo, se produce una sustancia similar en carcinomas broncógenos, de páncreas, de duodeno, uréter bronquial, de carácter maligno generalmente. También se le ha descrito en la tuberculosis pulmonar lobar. Puede estar mediada por un volumen extracelular anormal, por ejemplo, en la hemorragia, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Una causa muy, diría yo, importante es la cirrosis hepática con ascitis. Puede presentarse también en la neumonía, en el coma hipotiroideo, en la ventilación a presión positiva. No sé si esto se está produciendo ahora cuando se está tratando a las personas con el COVID-19, en cuales tienen que proporcionarles una ventilación con oxígeno a presión. Eso habría que investigarlo. Y también se ha visto en aquellos casos en los cuales, al haber una estenosis mitral, se produce quirúrgicamente una comisurotomía. También puede aparecer en estimulación del sistema nervioso central, como los traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, hemorragia subaracnoidea, intervenciones quirúrgicas cráneoencefálicas, una condición también a tener muy en cuenta es la porfiria aguda intermitente, y también en el reconocido síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que se presenta en varias condiciones con un cuadro de compromiso de la función motora. Y puede ser iatrogénica cuando se usa la carbamazepina, el clofhidrato, la vincristina, también en determinados casos de anestesia, sobre todo prolongada. Antes, ya ahora ya no se usa la cloropropamida como hipoglicemiante, pero tenía un efecto evidentemente de determinar una secreción inapropiada, el carbonato de litio o la dimetilclortetraciclina. Nos vamos ahora a ocupar de la pubertad precoz. Y en ese sentido, ¿a qué llamamos pubertad precoz? No sé si pudieran ustedes ayudarme a definir qué cosa es una pubertad precoz. A ver, el señor Juan Pierre Acosta, ¿a qué considera usted pubertad precoz? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Consideraría pubertad precoz un término en el que la etapa en la que se manifiestan los cambios mismos de la pubertad en un niño, en el cual todavía no le corresponde manifestarlo. Es una edad temprana. Bueno, ¿y a qué edad se presenta en los varones la pubertad? ¿En qué edad? ¿A qué edad se presenta normalmente la pubertad? Comienza la pubertad. ¿Y con qué dato clínico?
10, 12 años, doctor. ¿Cuánto? A los 10, 12 años. 10 a 12 años. ¿Y el señor Alania, qué dice? ¿Está usted de acuerdo? El señor Alania, ¿está? ¿No está? ¿Se ha ido? Señor Alania, bueno, se parece que se ha ido. Señor Alarcón, el señor Alarcón, ¿no está? Arias, Arias, ¿qué sucede? ¿No están? Arroyo, bueno, parece que... Presente, doctor. ¿Ah? Disculpe, Kenneth está escribiendo en el chat, creo que tiene problemas con su audio. Disculpe, doctor, lo llamó. Sí, doctor, hay algunos alumnos que están presentes pero tienen problemas de conexión o con su audio. No puede ser, pues. O sea, que no están escuchando, no están oyendo la clase. No, Sí, por ejemplo, ¿Ah? el alumno Kenneth que acaba de llamar Alania, sí está presente, me acaba de escribir en el chat, pero no tiene problemas con su micro, doctor. Bueno, realmente a mí me llama la atención y esto lo voy a tener que informar a los que son pues los coordinadores del curso, ¿no? Así es. Bueno, para hacerla corta, hablamos por de verdad de precoz en el Perú, porque tenemos que tener en cuenta Perú, existen poblaciones que están a nivel del mar y otras poblaciones que están en la altura. Entonces, la pubertad normal en las mujeres del nivel del mar se presenta entre los 8 y los 12 años. Eso es normal. Y en los varones entre los 10 a los 14 años. Pero en las poblaciones que están situadas por encima de los 2.500 a 3.000 metros de altitud, la pubertad se inicia en las mujeres 2 años después que las de nivel del mar, o sea, entre los 10 y los 14 años. Y en los varones entre los 10 y 14 años. Entonces hay una diferencia en cuanto se refiere a la edad en la cual normalmente se debe presentar la pubertad precoz, o la pubertad digo. Y entonces toda pubertad que aparece antes de esos límites que hemos señalado se considera como una pubertad precoz. Y tenemos que distinguir lo que es la pubertad precoz genuina, que suele ser idiopática, o puede ser neurógena o cerebral, o formar parte del síndrome de Albright, cuando es una estimulación hipotálamo hipófiso gonadal usual como la que se presenta en una pubertad normal. Y la distinguimos de la llamada pseudopubertad precoz cuando es la producción directa de hormonas sexuales, sea testiculares u ováricas o de suprarrenales, pero sin participación hipotálamo hipofisaria. Y acá pueden ustedes ver de en esta diapositiva que muestra la experiencia de Wilkins en su libro El diagnóstico y tratamiento de los desórdenes endocrinos de los niños y la adolescencia, que la mayor parte de casos de pubertad precoz genuina se presenta en las mujeres en una relación de prácticamente de 4-1 con los varones. En cambio, la neurógena o cerebral es más frecuente en los varones y en el síndrome de Albright se presenta más en las mujeres que en los varones. Bueno, entonces esta es la pubertad precoz genuina, que es evidentemente una condición hipotálamo hipofisaria, que es lo que estamos justamente describiendo en el momento. Este es un caso famoso de Lina Medina, que presentó sus caracteres sexuales secundarios a los 8 meses y
la embarazaron a los 5 años de edad, la pueden ver ahí con un embarazo. Es una fotografía que fue atendida en la maternidad de Lima y por lo tanto fue un caso que fue publicado por los médicos de la maternidad de Lima. Pero hemos tenido otros casos, por ejemplo, en este varón, en el cual hay un desarrollo genital del pene y de los testículos, y evidentemente esto corresponde en este caso a una pubertad precoz, genuina o hipotálamo hipofisaria. Acá ven algunos detalles: aparición precoz de los caracteres sexuales secundarios. Hay no solamente, también hay un incremento de la edad ósea, se cierran los cartílagos de crecimiento en una forma precoz, lo cual determina que a la larga tengan una talla relativamente baja en comparación a personas que normalmente desarrollan una pubertad en la edad que les corresponde. Hay una capacidad procreativa presente, con gonadotrophinas y hormonas sexuales mayores para su edad cronológica. ¿Cuál es el tratamiento para estos casos de pubertad precoz genuina, tanto en mujeres como en varones? Lo que ha dado mayores resultados y que permite inclusive frenar el avance de la edad ósea es la administración del acetato de leuprolida, que es una hormona sintética conocida con el nombre farmacéutico de Lupron, que se administra entre 50 a 100 microgramos por kilogramo de peso cada vez 4 semanas, y esto determina una detención del desarrollo de la pubertad con la finalidad de proporcionar a la persona hasta que llegue a la edad que le corresponde el desarrollo de la pubertad. Y eso también permite que puedan alcanzar una estatura mayor de la que hubieran podido tener si no se administra este medicamento. También hay otro tipo de hipogonadismo hipogonadotrófico congénito que corresponde al síndrome de Kallmann, que es un síndrome de hipogonadismo con anosmia, y el hipogonadismo hipotalámico idiopático sin anosmia. Eso es un trabajo que lo publicamos con el doctor Valdivia y Oscar Castillo en la revista Diagnóstico en el año 2012, y donde pueden ver que en el síndrome de Kallmann, o sea, fue el mayor número, y sobre todo en varones. En cambio, en mujeres es mucho menor, y no hay una diferencia entre estos dos variantes, con anosmia o sin anosmia, entre las mujeres. Estos son algunos ejemplos. Estos son 3 pacientes con hipogonadismo prepuberal, o sea, tienen genitales infantiles, ausencia de los caracteres sexuales secundarios, proporciones corporales eunucoides. Esto nos lleva a recordar que normalmente en la sínfisis pubiana es normalmente en el cuerpo es digamos, el punto medio entre la parte superior e inferior del cuerpo. En cambio, en estos pacientes, la porción infrapúbica es mayor que la suprapúbica, y a esto se conoce con nombre de proporciones eunucoides. La edad ósea es menor que la cronológica, tienen testosterona baja, gonadotropinas bajas, y la prueba de GnRH es positiva. ¿Esto qué significa? Que si yo administro la hormona liberadora de gonadotropinas, sí estimulo la producción de las gonadotropinas, y suele ser una de las formas de tratamiento de esta condición. Ahora nos vamos a referir
aquella patología propiamente hipotalámica. O digo, perdón, hipofisaria. Ya dejamos la patología hipotalámica y nos referimos en primer lugar a los tumores, que pueden ser funcionantes, o sea, hiperfuncionantes, o clínicamente no funcionantes, son tumores que corresponden a lo que en la antigua clasificación se llamaban los tumores cromófobos, o sea que sus, no tienen una producción de hormonas, tumores que no son neoplásicos como en los quistes en general, o también pueden corresponder a metástasis. Esta patología hipofisaria puede corresponder a una alteración vascular. La forma más típica es la llamada necrosis por posparto o enfermedad de Sheehan. Se refiere a casos de mujeres que al momento del parto tienen una disminución muy importante de la presión arterial, ya sea por hemorragia o por shock, y entonces eso trae como consecuencia que la hipófisis sufra una necrosis debido a la falta de aporte sanguíneo, tanto por el hecho de la disminución de la presión arterial como por la producción de coágulos sanguíneos, o sea, todo lo cual trae como consecuencia una necrosis de particularmente de la anterohipófisis. También puede comprometer a veces también a la neurohipófisis. La tercera causa son enfermedades autoinmunes, o sea, la hipofisitis autoinmune, o sea, anticuerpos contrarios que destruyen a las células de la hipófisis. Puede corresponder a traumatismos cráneoencefálicos que alteren la hipófisis, granulomas o, como ya hemos mencionado anteriormente, a las condiciones idiopáticas. ¿Cuáles son las manifestaciones de los tumores clínicamente, de los tumores hipofisarios? Hay que distinguir aquellas manifestaciones locales que están relacionadas con el proceso de expansión del tumor y que determinan una compresión de estructuras vecinas al tumor, y de aquellas que corresponden a alteraciones endocrinas, que pueden ser ya sea de hiperfunción o de hipofunción. En cuanto al síndrome de expansión celular, este se caracteriza por una cefalea generalmente de intensidad moderada, una disminución de los campos visuales, en su forma más característica, la hemianopsia bitemporal. Puede también, si crece aún más el tumor, puede haber compromiso de pares craneales, como el tercero, cuarto y sexto y el primero. Haber manifestaciones hipotalámicas cuando el tumor se expande hacia el hipotálamo, y en algunos casos se ha descrito la pérdida de líquido cefalorraquídeo. Algunas imágenes, por ejemplo, este es un caso en el cual se ve que la silla turca está aumentada, las crinoides posteriores ya no están con una dirección postero anterior, sino prácticamente hay una posición casi vertical, y además hay un doble piso porque el crecimiento ha sido mayor en un lado que en otro lado de la silla turca. Todo esto evidentemente da la connotación de que este es un tumor hipofisario. Puede también hacerse la tomografía donde podemos ver el tumor en los diferentes cortes para saber la extensión en esta tomografía. Acá se ve una radiografía simple donde prácticamente no se ven las crinoides posteriores, un tumor sumamente grande que evidentemente
no cabe la menor duda de que a nivel de la silla turca hay un tumor muy grande. En la resonancia magnética puede uno ver mayores detalles de esta región. Acá ven el hipotálamo, ese es el tallo pituitario, y vean que la hipófisis está comprimida. Esta es la hipófisis comprimida porque ha habido un pasaje de líquido cefalorraquídeo y esto ha traído lo que se llama el síndrome de la silla turca vacía. En realidad no está vacía, sino que la hipófisis está comprimida, pero vean el tallo pituitario se ve claramente y eso es lo que permite una resonancia magnética nuclear. Ese es el síndrome de la silla turca vacía. En la campimetría, vean ustedes, esta es una hemianopsia bitemporal, la parte, o sea, los campos temporales no ven, están ciegos, solamente ve esta porción ya muy limitada de la región nasal de los campos visuales, tanto del lado derecho como... Esa es, diría yo, la alteración de campos visuales más característica de los tumores hipofisarios. Pero dependiendo de cómo crece el tumor, puede haber más compromiso de un ojo que del otro. Eso depende de la orientación hacia dónde se ha desarrollado el tumor hipofisario. Además de eso, tenemos que acompañar de pruebas de función, por ejemplo, la utilización de la hormona estimulante de la tirotropina. En sujetos normales, como se ve acá, hay una elevación importante de TSH. Sin embargo, en aquellos que tienen una limitación, no hay una elevación significativa de la TSH. Eso nos hace ver esta prueba de que hay limitación de la producción de la TSH. O también podemos hacer producir una hipoglicemia. Y acá vamos a ver que las personas tienen una caída muy importante, mayor de lo normal, de la glicemia, ya sea en condiciones tumorales como en condiciones no tumorales. La producción de esta hormona de crecimiento estimulada por la hipoglicemia inducida por insulina nos muestra acá la parte normal. En cambio, hay otros casos, muchos casos, de compromiso de la producción de somatoterapina a través de esta prueba de la hipoglicemia inducida con insulina. O cuando administramos, o vemos la función suprarrenal, no hay una secreción apropiada porque no hay una producción adecuada de ACTH. En este caso estamos midiendo en forma indirecta la función hipofisaria productora de ACTH, también mediante la hipoglicemia inducida. La administración de hormona liberadora de gonadotropinas determina elevación tanto de la LH como del FSH. Y acá vemos, esta es la parte normal, el rango normal, y acá ven muchos casos en los cuales evidentemente se nota de que no hay una respuesta, y esto significa que esa hipófisis no produce una adecuada cantidad de LH, ya sea porque hay un tumor en los puntos llenos o un tumor en estos puntos vacíos. Cuando hemos hecho un corte en el año 1982 para saber cuál es la patología hipofisaria más prevalente, hemos podido encontrar que la hiperprolactinemia corresponde al 55% de casos de patología hipofisaria, la acromegalia al 20%, el tumor clínicamente no funcionante el 12%, ya en
menor rango, algunos otras condiciones patológicas como la acromegalia más hiperprolactinemia, el cráneo faringioma, que ya les he dicho que es un quiste congénito. El síndrome de Cushing no es tan frecuente como en la literatura anglosajona. En nuestra literatura nacional, el tumor clínicamente funcionante ocupa el tercer lugar. En cambio, en la literatura anglosajona ocupa las alteraciones, o sea, la producción de hormonas suprarrenales, o sea, el síndrome de Cushing. Esto lo podemos ver acá cuando se ha hecho una correlación entre el cuadro clínico y el tipo de células. Vean ustedes que en primer lugar están las células productoras de prolactina, en segundo lugar las somatotropina, y como digo en la literatura anglosajona, aquellos tumores productores de ACTH o de péptidos afines. Y finalmente, ya en cuarto lugar, aquellos tumores clínicamente no funcionantes. ¿Cuáles son los síndromes de hiperfunción hipofisaria? Cuando hay una hiperfunción de prolactina, tenemos la hiperprolactinemia. Cuando hay una secreción incrementada de somatotropina, la acromegalia y el gigantismo. Cuando hay una secreción de la proopiomelanocortina, la CTH, síndrome de Cushing, la melanodermia. Cuando hay una secreción fundamentalmente de beta endorfina y hipogonadismo, y casos mucho menos frecuentes cuando hay hipersecreción de hormonas glicoproteicas, puede haber hipertiroidismo y también pubertad precoz. Acá vamos a hacer una pausa de unos 4 a 5 minutos para que puedan tomar ustedes algunas medidas para poder mejorar su visualización y también su micro, y así puedan seguir la clase. Entonces vamos a tomar alrededor de 4 a 5 minutos de una pausa. Está bien, muchas gracias, doctor.
Bueno, vamos a continuar con la clase. Esta es una clase un poco larga y compleja, por lo cual hacemos siempre esta pausa con la finalidad de continuar y estar en mejores condiciones. Nos vamos a ocupar ahora de la hiperprolactinemia, que viene a ser, como su nombre lo señala, un cuadro clínico caracterizado por la secreción incrementada de la prolactina. Y esta secreción incrementada de la prolactina puede ser primaria, secundaria o ectópica. Entonces, la primaria se llama también orgánica y puede deberse a que haya un tumor hipofisario secretor de prolactina, además de prolactina, estar asociado a acromegalia, o sea, prolactina más somatotropina, o asociado, o sea, hiperprolactinemia, a hipertiroidismo por incremento de prolactina más TSH. Puede corresponder, como les he mencionado, en el hipotálamo hay factores que inhiben la producción de la prolactina y por lo tanto cuando hay una alteración hipotalámica orgánica no hay pérdida del freno hipotalámico y por lo tanto se produce una hiperprolactinemia. O cuando yo secciono la relación entre el hipotálamo y la hipófisis a nivel del tallo pituitario. Y también se ha visto en los casos de la silla turca vacía, posiblemente por el hecho de la presión del líquido cefalorraquídeo sobre el tallo pituitario. Entonces, a esto se llama la hiperprolactinemia primaria o orgánica. Para distinguirla de la hiperprolactinemia secundaria o funcional, que no hay ninguna lesión orgánica a nivel hipotalámico ni de todo el tracto hipotálamo hipofisario, sino corresponde a condiciones que funcionalmente alteran, como en el hipotiroidismo primario, en el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, en la insuficiencia renal crónica, en los traumatismos del tórax o de la cirugía torácica, porque no se olviden que el estímulo a nivel de los pezones o de la metámera correspondiente determina un incremento de la producción de prolactina. Hay algunos anticonceptivos que contienen sobre todo estrógenos. Los estrógenos estimulan la secreción de prolactina. Puede corresponder a una secreción ectópica, o sea, la prolactina no se produce en la hipófisis, sino en un tejido fuera de la hipófisis, como en el pulmón, en el carcinoma broncogénico, que produce sustancias similares a la prolactina con el cuadro clínico de una hiperprolactinemia. Y finalmente, puede deberse, eso se ve mucho en pacientes que están en tratamiento psiquiátrico, en los cuales se administra psicofármacos, como las fenotiacinas, por ejemplo, o en pacientes que por otras condiciones deben recibir metildopa en los tratamientos, por ejemplo, de los movimientos involuntarios. Antes se usaba la reserpina como un hipotensor, la sulpidira, y en gastroenterología se usa la metoclopramida y la cimetidina para disminuir la secreción gástrica. Y en los casos de adicciones, llámese al alcohol o a la cocaína, se produce un incremento de la prolactina en los momentos de abstinencia. Y esto se debe a una inhibición de carácter hipotalámico. En nuestra casuística, que fue publicada en el año 93, un buen número de casos,
eh, dividimos las primarias, en las cuales son 244 casos, y las secundarias 79. Había hipersecreción prácticamente idiopática en 197, en los prolactinomas se pudo demostrar en 32 casos, asociada a acromegalia en 9, en la silla turca vacía de 4 casos, y asociado a gigantismo en 2 casos. En 28 hipotiroideos primarios, tiene que ser primarios, psicofármacos, hipertiroidismo, anticonceptivos. No tenemos una explicación para cómo es que en la ligadura de trompas o en la inserción de un, una inserción de un dispositivo intrauterino puede haber hiperprolactinemia, pero eso es el hallazgo que hemos podido inclusive publicar. Ahora, es interesante hacer un recuerdo de cuáles son las manifestaciones clínicas. En primer lugar, tenemos que aceptar que esta condición, la hiperprolactinemia, es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Y eso particularmente a partir de la edad de la menarquia para adelante, hasta el final de la vida reproductiva. Y por eso es que las manifestaciones más importantes que se presentan es la galactorrea con amenorrea, o solamente galactorrea sin amenorrea, o amenorrea sin galactorrea, infertilidad de diferente tipo, ya sea primaria o secundaria. En el hirsutismo, particularmente el que corresponde al síndrome de ovarios poliquísticos, en aquellos casos en los cuales existen abortos a repetición, es necesario establecer, y se ha podido demostrar que pueden ser la consecuencia de una hiperprolactinemia, o solamente irregularidades menstruales, llámese oligo y hipomenorrea. Y en el varón, lo que llama la atención es el hipogonadismo masculino, la impotencia, la resistencia a la insulina, la oligospermia o la azospermia, y en algunos casos en los cuales no hay ninguno, puede ser simplemente la expansión celular o ser simplemente un hallazgo casual. Este es un ejemplo en el cual se pudo demostrar que la hiperprolactinemia era la causa de oligospermia, porque acá ustedes pueden ver que la prolactina está ligeramente elevada, está por encima de 25 nanogramos por mililitro, pero que la capacidad de penetración de los espermatozoides prácticamente está abolida. La concentración de fructosa en el líquido seminal estuvo normal, lo cual es un reflejo de que la producción de testosterona es normal. Había una oligospermia, porque normalmente, ustedes seguramente recuerdan que normalmente el eyaculado contiene 60 a 120 millones de espermios por centímetro cúbico. Y esto multiplicado por la cantidad del eyaculado nos da el número total de espermios. En este caso había una oligospermia bastante manifiesta. Este paciente fue tratado con la bromocriptina en dosis primero de 2.5 miligramos, y vean ustedes que la cantidad de espermatozoides se fue incrementando hasta que se produjo el embarazo de la esposa. Entonces esta es la mejor demostración de que esta oligospermia correspondía pues a una hiperprolactinemia. Ese es un caso del síndrome de ovarios poliquísticos en una paciente de 22 años de sexo femenino con hirsutismo, acné, irregularidades menstruales, hipermenorrea, menorrea, y en la neumopoligrafía se constató ovarios poliquísticos. Y vemos que en la determinación basal
la prolactina estaba por encima de los 25 nanogramos por mililitro de prolactina, tenía una concentración elevada de testosterona, la función tiroidea era normal, las gonadotrofinas dentro de cifras normales, y en esa oportunidad se midió el pregnanolol y que demostró que no, en la segunda fase no había elevación del pregnanolol, que viene a ser el catabolito de la progesterona. Entonces, esto demostró de que esta persona tenía ciclos anovulatorios, o sea, no ovulaba. Se le administró bromocriptina, 5 miligramos al día, y vean cómo gradualmente, en lapso de varios meses, se fue normalizando la concentración de prolactina, fue cayendo la testosterona, la función tiroidea estaba normal, y ya se produjo una elevación importante del pregnanolol, o sea, de la progesterona, demostrando que sus ciclos se habían vuelto ovulatorios. Entonces, esta es la demostración fehaciente de que el síndrome de ovarios poliquísticos puede ser una causa de hiperprolactinemia. ¿Cuál es el tratamiento? Simplificando, yo diría que el tratamiento médico puede ser la bromocriptina, que se administra 2.5 miligramos cada 12 horas, o también se puede utilizar un medicamento que tiene un efecto más largo, que es la carbegolina, en dosis de 0,5 a 2 miligramos cada 1 o 2 semanas, o sea, tiene un efecto prolongado. La otra forma de tratar es el quirúrgico, particularmente cuando se trata de macroadenomas, o sea, que tengan más de 1 centímetro de diámetro el adenoma hipofisario. Y finalmente esto se puede mejorar con el uso de la radioterapia adicional. Este es un ejemplo de una paciente que hizo una infertilidad secundaria con amenorrea, porque había tenido un hijo que quería tener otro hijo, y cuando la examinamos, vean ustedes, tenía cifras muy elevadas de prolactinas, perdón. Más de 50, 110, se tomaron 3 muestras y se ve claramente que esta paciente tenía pues una hiperprolactinemia. Se le comenzó a tratar con la bromocriptina y vean ustedes que fue bajando las concentraciones de prolactina, y acá comenzó a menstruar y gestó prácticamente en el segundo ciclo menstrual. En segundo lugar, tenemos que ocuparnos de la acromegalia, que es una condición que se presenta en personas que tienen una secreción incrementada de somatotropina, pero que ya han cerrado sus cartílagos de crecimiento, o sea, ya no crecen, pero sí tienen una serie de alteraciones somáticas que los caracteriza fácilmente. En cuanto a la etiología, obedece a 2 causas sustanciales. En primer lugar, puede ser causada por una secreción incrementada de la hormona liberadora de somatotropina, o puede ser también, como veremos después, por una secreción directa de la somatotropina. Acá vemos algunos causas en las cuales es la hormona liberadora de la somatotropina la que estaba alterada, en cambio la adenohipófisis simplemente recibía el influjo de la hormona liberadora de somatotropina, que podía ser en un tumor del hipotálamo, como el hamartoma, el ganglioneuroma, o podía ser en un sitio fuera del hipotálamo, como en el carcinoide, o en tumores pancreáticos, en el cáncer pulmonar, en tumores suprarrenales, en el feocromocitoma. Entonces, esto corresponde a casos en los cuales
la hormona liberadora de somatotropina, la que está elevada, generalmente la hipófisis crece, pero la hipófisis en sí está normal y solamente está secretando más somatotropina debido a este estímulo exagerado de la hormona liberadora de somatotropina. Y, como les mencioné anteriormente, puede ser una secreción directa de hormona de crecimiento con los tumores hipofisarios, secretores de somatotropina, o en tumores ectópicos de la pituitaria, puede ser inclusive en el seno esfenoidal parafaringeo, porque evidentemente la hipófisis migra del techo de la boca hasta la hipófisis durante la vida fetal y puede quedar algún tejido en el seno esfenoidal. Pero también puede ser un tumor totalmente extrapituitario, como los tumores malignos de páncreas, de pulmón, de ovario y de mama. Esa es una casuística que recolectamos en el año 1995 y acá tenemos que hacer énfasis en el que tenemos que demostrar que los acromegalias son activas o son inactivas. O sea, ¿por qué? Porque los diferentes alteraciones somáticas que ya les voy a mostrar a continuación no desaparecen, se mantienen y uno puede creer que todavía persiste la secreción incrementada de somatotropina, pero ya no es así. Por ejemplo, en las formas inactivas, por ejemplo, en la acromegalia frustra, cuando un tumor en forma autónoma sufre un proceso de necrosis tumoral, esto se llama la acromegalia frustra, o sea, desarrolla todas las alteraciones somáticas de la acromegalia, pero ya no secreta una cantidad aumentada. Pero puede ser también debido a la hipofisectomía o a la irradiación, pero el paciente sigue teniendo los mismos rasgos acromegálicos y uno puede creer que todavía está activa, pero es necesario demostrar de que efectivamente ya esa acromegalia está inactiva. En cambio, hay, por ejemplo, formas activas como son sin tratamiento o porque el tratamiento con hipofisectomía no ha sido lo suficientemente completo y todavía permanece la secreción incrementada o post-irradiación. Eso nos lleva a considerar la necesidad de establecer si un acromegálico es activo o no. Y para esto les muestro algunos datos importantes. Vean, este es un paciente que tiene pues una fases acromegálica característica, un incremento de la amplitud del pecho y el abdomen por aumento de volumen de las vísceras, aumento de volumen de las manos, no crecen las manos, no crecen en longitud, aumentan de volumen. Vean pues la fases acromegálica clásica, incremento de la prominencia de los arcos superciliares, de los pómulos, de la nariz, el aumento de volumen de los labios, el pronunciamiento de la maxilar inferior. Y este paciente además tenía galactorrea, como pueden ustedes apreciar. O sea, este paciente tenía secreción al mismo tiempo incrementada de prolactina. Facies típica de la acromegalia con aumento de los pliegues cutáneos de la frente, de la cara, aumento de volumen de la nariz, de los labios. Este es un caso con una evolución más corta que no parece como los casos anteriores, pero es una paciente que además de tener la hiperprolactinemia tenía, de la hipersomatotropinemia tenía hiperprolactinemia. Ese es otro caso también con una evolución de menor tiempo. La fase es el pronatismo del paciente acromegálico, aumento de volumen de las manos, fases acromegálicas y
El estudio de las fotografías nos pueden permitir establecer el momento en que se inició la enfermedad, porque en realidad es una enfermedad de evolución insidiosa. Ya después de un tiempo prolongado, puede advertir el paciente o particularmente las personas que no lo veían después de mucho tiempo, que ha habido un cambio muy importante en sus rasgos faciales. El famoso chagrahuma, que viene a ser solamente el incremento de los pliegues, en este caso los pliegues cutáneos de la cabeza, ¿no? El prognatismo. Esto es, se ve un incremento, un pronunciamiento de los poros foliculares. Esta es la lengua escrotal, se denomina lengua escrotal, porque parece mucho al escroto. La macroglosia, el prognatismo, la separación de los dientes. Vean ustedes cómo se diferencia una mano de un acromegálico de una mano normal. Vean ustedes el aumento de volumen, pues, de las partes blandas de los dedos. Las uñas parecen como si estuvieran enclavadas dentro de los dedos por el aumento de volumen de las partes blandas. El aumento de volumen de los pies no crece en los pies, pero el aumento de volumen obliga muchas veces a los pacientes a usar zapatos de mayor número porque no les calza bien los que tenían anteriormente. Puede haber esta acromegalia con galactorrea y con la finalidad de establecer si una acromegalia es normal, o digo, es activa o no es activa, hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. Acá en la línea continua están los sujetos normales, y estos son la glicemia, y vean ustedes que la somatotropina está siempre baja, bajo el influjo de la glucosa frena la secreción normal de somatotropina y solamente ya cuando cae la glicemia hay una ligera elevación. En cambio, en los acromegálicos activos hay un incremento, la glucosa está alta y al mismo tiempo la hormona de crecimiento está elevada, o sea, prácticamente la glucosa no ha podido frenar la secreción porque es una secreción autónoma y inclusive a veces hay una secreción paradojal, es decir, produce más somatotropina al administrar glucosa. Entonces esta es una de las formas para poder hacer el diagnóstico de acromegalia y de saber además si está activa o está inactiva. Estos son casos en los cuales hemos encontrado tanto incremento de la somatotropina, están los valores que son valores mayores de 10 nanogramos, que es la cifra usualmente más alta que se puede considerar, pero cuando se administra glucosa, eso tiene que bajar. En este caso hay inclusive una secreción pues paradojal, ¿no? Vean ustedes que de 23 subió a 28, 29, etcétera. Entonces, acá también hay unos de 30, con la glucosa subió hasta 70 nanogramos por mililitro. Entonces, estos son casos que además de eso tenían prolactina elevada, o sea, acromegalia y hiperprolactinemia. Las radiografías también ayudan al diagnóstico. Hay incremento de la calota cefálica, hay incremento del volumen de la silla turca, el prognatismo y la neumatización de los huesos de la cara. ¿Cuál es el tratamiento general? El tratamiento de elección es el quirúrgico, en este caso, que se puede acompañar posteriormente de radioterapia. Y hay algunos casos, o sea, no todos, que responden a diferentes medicamentos, por ejemplo, a la bromocriptina o a la octreotide, que es un producto sintético
similar a la bromocriptina, el lanreotide y el pegvisomat. Son medicamentos que pueden tener algún papel, pero hay que demostrarlo. Es decir, administrar estos medicamentos y ver si efectivamente frenan. Pero lo que además hay que tener en cuenta es que una vez que uno retira la administración de estos medicamentos, nuevamente se eleva la secreción de somatotropina. Y el tratamiento quirúrgico y la radioterapia, que son muy importantes. Acá podemos ver una comparación. Acá vemos que la hormona de crecimiento o somatotropina en los casos no tratados está muy alto, está por encima de los 40 nanogramos por mililitro. Esto es cuando fueron operados, no se normalizó todavía, pero el tratamiento adyuvante de la radioterapia puede bajar aún más los valores, pero en algunos casos todavía pueden estar elevados y entonces hay que evidentemente seguirlos tratando. Esta es una paciente que además de la acromegalia tenía por efecto la acromegalia, y eso es importante subrayarlo, tenía diabetes mellitus, y los pacientes también con acromegalia pueden tener hipertensión arterial. La vida de los acromegálicos no tratados la expectativa de vida se acorta por la enfermedad, por la acromegalia, o sea, es una enfermedad que hay que tratarla de todas maneras. Estas son las cifras de somatotropina durante la administración de glucosa y se ven que no han sido suprimidas y se le comenzó a dar bromocriptina y vean ustedes que estos valores altos comenzaron a bajar y hasta se normalizaron. O sea, esta era una paciente que demostró ser sensible a este medicamento. Finalmente nos vamos a ocupar de los tumores hipofisarios clínicamente no funcionantes, que como les mencioné inicialmente, corresponde a los tumores cromófobos, o sea que no se teñían, o sea, los corpúsculos que contienen las hormonas no se teñían, por eso se les llamó cromófobos, pero ahora se los llama tumores clínicamente no funcionantes, porque sí producen fracciones de hormonas, pero que no tienen una repercusión de carácter clínico, por eso se llama clínicamente no funcionantes. Entonces, este es uno de los ejemplos de los primeros pacientes que vimos. Es un paciente que ciertamente es un adulto que tenía además hipotiroidismo e hipogonadismo y que tenía un craniofaringioma. Entonces, tenía además un compromiso muy importante de la visión. Ese mismo paciente, cuando uno lo examina, no hay nada particular excepto las manifestaciones del hipotiroidismo y del hipogonadismo. Y estos pacientes usualmente lo que tienen es manifestaciones de expansión celular, como cualquier otro tumor. Y ciertamente no producen particularmente, sobre todo pueden producir insuficiencia hipofisaria, porque la compresión del tejido hipofisario normal de este tumor clínicamente no funcionante determina la insuficiencia hipofisaria. Eso es, diría yo, el cuadro más característico de estos tumores clínicamente no funcionantes. Algunos pueden producir FSH intacta, pero son fracciones, porque estas hormonas, la FSH, la SH y la TSH, son hormonas glicoproteicas y que tienen una fracción que es la parte activa y la otra que es inactiva. Pueden producir solamente una parte de la hormona, pero que no tiene una
repercusión de carácter clínico. Por eso, fundamentalmente, se establece una hipofunción hipofisaria. Bueno, con eso hemos terminado. Y ciertamente me pongo a vuestra disposición para las preguntas que ustedes quisieran hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por vuestra atención y nos veremos el día viernes, me parece, para la segunda clase que les debo dictar. Y vayan leyendo sobre las enfermedades metabólicas del hueso. Es el título de la clase que yo les voy a dictar el día viernes, me parece que es el 19, sí, el 19 de febrero, y esa es una clase sumamente interesante y muy importante que ustedes la tienen que conocer desde ahora, porque deberían venir ya preparados a las clases. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta el día viernes. Gracias, doctor. Hasta luego.